Antes de comenzar con mi testimonio, te pido con el corazón que te suscribas al canal Abuela Cuenta, que dejes tu like y que escuches esta historia hasta el final, porque lo que estoy a punto de revelar no solo cambió mi vida, sino que me persigue aún después de tantos años. Me llamo Elena, tengo 8 años, y durante más de 5 décadas llevé un hábito que escondía mucho más que fe. Ocultaba dolor, culpa, secretos y la memoria viva de una mujer enterrada en vida. Ingresé al convento cuando apenas tenía 17 años. Obligada por una familia que no sabía cómo manejar mi rebeldía, mis preguntas, mis heridas. Me encerraron allí como se encierra una vergüenza, esperando que la piedra y el silencio me transformaran en algo que pudieran amar sin culpa. El convento estaba en lo alto de una colina siciliana y se llamaba Santa Resurrección. Pero para quienes vivíamos allí, ese nombre era una ironía amarga. Aquel lugar no tenía nada de resurrección, era más bien una tumba, las paredes frías, las ventanas cerradas, las voces bajas, todo respiraba penitencia. Nada más cruzar el umbral, supe que ya no era libre. Mis días se dividían entre rezos, trabajos manuales y silencio absoluto. Y fue en ese silencio donde comenzaron a aparecer los primeros susurros. No eran voces humanas, eran lamentos que emergían desde debajo del altar, justo en la capilla central. Nadie más parecía oírlos, pero yo sí. Al principio pensé que era mi imaginación, el peso de la culpa, el... Pero con el tiempo supe que era algo mucho más real y mucho más oscuro. Los susurros se hacían más intensos con cada noche. Me despertaban en medio de la oscuridad. Justo cuando el convento parecía dormido, había un murmullo que subía desde el suelo, como si alguien llorara bajo las baldosas de mármol. Comencé a bajar a la capilla de madrugada, fingiendo devoción, pero en realidad quería entender si lo que escuchaba era producto de mi alma atormentada, o si había algo más, algo escondido bajo ese altar sagrado. En cada oración sentía que los muros susurraban conmigo. Las demás hermanas parecían ajenas a todo. Sus rostros eran pétreos, dilineados, impenetrables. Pero había una entre ellas que no bajaba la mirada cuando me acercaba. Tenía el rostro pálido y los ojos tristes. Nunca me habló, pero sus gestos decían más que cualquier palabra. Con el tiempo, esa hermana comenzó a dejar pequeños objetos en mi celda: un crucifijo antiguo, una llave envuelta en tela, una nota escrita con mano temblorosa donde solo decía: cuando el silencio grite, escúchalo. No comprendía su significado, pero algo en mi interior se quebraba con cada nuevo hallazgo. Una noche, armada de valor y con esa vieja llave en mano, regresé a la capilla. Busqué tras los tapices, acaricié el mármol con las yemas de los dedos y sentí una rendija. La llave encajó. Con un leve giro, se abrió una losa oculta que revelaba una escalera de piedra que descendía en espiral hacia la oscuridad. El aire que salió desde allí estaba viciado, húmedo, como si viniera de un sepulcro. Bajé sin pensar. Cada escalón que descendía me alejaba de la vida que conocía. Allí abajo, en ese subsuelo maldito, me enfrenté a la verdad que durante años había permanecido enterrada. El pasadizo terminaba en una puerta de hierro oxidado. Más allá de ella, el silencio no era total. Había un leve sollozo, un jadeo contenido, una respiración que no era la mía. Empujé la puerta con fuerza y al entrar, la penumbra reveló la silueta encogida de una mujer sentada en el suelo, encadenada de pies y manos. Su cuerpo era apenas piel sobre hueso, su hábito estaba desgarrado, su mirada perdida. No necesitaba preguntarle quién era. Su existencia lo decía todo. Era una hermana que había sido escondida, borrada, encerrada viva bajo tierra. Comprendí en ese instante que lo que escuchaba cada noche no era una alucinación ni un castigo divino. Era el lamento real de una mujer olvidada por el mundo. Pasé noches cuidándola en secreto, bajando pan y agua escondidos entre mi ropa, limpiando sus heridas con trapos viejos y escuchando su historia sin necesidad de palabras. Ella había sido condenada por haber amado, por haber llevado en su vientre al hijo de un sacerdote.
El castigo impuesto por la Madre Superiora había sido brutal, aislamiento eterno. Nadie debía saber, nadie debía hablar, y así día tras día, año tras año, su historia quedó enterrada en ese sótano de piedra mientras el mundo arriba seguía rezando por pureza. Yo era joven, asustada y aún presa de la obediencia. Pero algo dentro de mí ardía con furia. No podía permitir que una vida siguiera apagándose bajo tierra. Así comenzó mi plan de liberación, silencioso y peligroso, porque en aquel convento, quien rompía el voto del silencio, corría el riesgo de desaparecer también. Durante días busqué rutas de escape. En la vieja biblioteca del convento encontré planos antiguos que mostraban pasadizos clausurados, túneles que conectaban la capilla con los jardines exteriores y la antigua cripta que ya nadie visitaba. Los copié a escondidas, estudiándolos por las noches a la luz de una vela diminuta. Mientras tanto, seguía bajando al sótano. Cada noche cortaba poco a poco las cadenas, con una sierra oxidada que encontré en el cobertizo de jardinería. Era un trabajo lento y doloroso, pero no podía hacerlo más rápido sin alertar a las demás. La hermana encadenada, a quien nunca supe cómo se llamaba entonces, comenzó a recobrar algo de esperanza. Sus ojos, aunque aún sombríos, ya no estaban vacíos. Yo también había cambiado. Ya no era la novicia sumisa que llegó temblando. Algo en mí se endurecía, se afilaba. Pero todo se quebró la noche en que encontré el crucifijo que me habían dejado, roto en mi cama. Fue una advertencia. Alguien sabía lo que estaba haciendo. Intenté encontrar a la hermana que me había dado en silencio. Aquella que me dejaba pistas. Su celda estaba vacía. Nadie hablaba de ella. Nadie mencionaba su nombre. Había desaparecido como tantas otras antes. El miedo se instaló en mí, pero no me detuvo. Ya no podía volver atrás. Tenía que terminar lo que había comenzado. La mujer encadenada no era un fantasma ni una visión. Era una vida atrapada, y yo era lo único que tenía. La noche en que logré romper la última cadena, sentí que el mundo contenía la respiración conmigo. La mujer apenas podía mantenerse en pie. Sus piernas no recordaban el equilibrio, y su cuerpo temblaba por la humedad y la debilidad. La ayudé a caminar, sujetándola por la cintura mientras salíamos del sótano por la misma escalera estrecha que tantas veces había bajado sola. Sabía que no podíamos salir por las entradas principales ni por los jardines. Ya había visto con mis propios ojos cómo habían reforzado las cerraduras y cómo algunas hermanas vigilaban zonas donde antes nadie se detenía. Nos dirigimos a la antigua cripta del monasterio masculino, un ala olvidada del convento, cerrada desde hacía décadas por reformas inconclusas y silencios convenientes. Era un lugar cubierto de polvo, telarañas y olor a piedra muerta, pero en uno de los extremos aún se conservaba un túnel que conducía hacia los bosques detrás del cementerio. Aquel pasaje era angosto, húmedo, lleno de obstáculos, pero representaba nuestra única salida. La mujer avanzaba lentamente y yo, con el corazón golpeando en mis costillas, escuchaba cada sombra, cada eco detrás. No estábamos solas, alguien nos seguía. Cuando salimos a la intemperie, la noche estaba cerrada y el aire era más frío de lo habitual. Corrimos por instinto, sin rumbo definido, hasta que encontramos una carretera. A lo lejos se acercaban los faros de un vehículo. Levanté los brazos sin pensar en el riesgo, solo con la certeza de que necesitábamos huir. Aquel conductor fue nuestra salvación. Sin hacer preguntas, nos dejó subir. Detrás el convento se oscurecía entre los árboles, tragándose otra historia que estaba a punto de salir a la luz. El vehículo nos llevó a una clínica en las afueras de Palermo. La mujer fue internada sin identificación, sin documentos, sin historia oficial. Los médicos apenas podían creer que hubiese sobrevivido tanto tiempo en esas condiciones. Su cuerpo era una ruina viva, pero su mente aún conservaba una lucidez amarga. Yo no me separé de su lado durante los primeros días. Dormía sentada en una silla de madera junto a Leo, repasando mentalmente todo lo que había vivido, cada paso que me había llevado hasta allí.
No sabía si ella tenía familia, si había alguien que alguna vez preguntó por ella. Lo único que sabía era que su historia no podía quedar enterrada. Cuando estuvo más estable, comencé a reconstruir su identidad. Busqué archivos, registré antiguas listas de novicias, revisé documentos de ingreso y cartas extraviadas en los archivos del convento. Todo lo que encontré lo recopilé en un cuaderno. También incluí mi testimonio, los planos del túnel, fotografías del sótano y los objetos que había recuperado en secreto. Envié todo al obispado local. Pero el silencio fue absoluto. La iglesia no respondió. Ningún representante se presentó. No hubo disculpas ni investigaciones. Era como si aquella historia no mereciera ser escuchada. Pero yo sabía que no podía callarla. Decidí acudir a los medios de comunicación y fue allí cuando algo comenzó a moverse. Una periodista joven leyó el informe y vino a vernos. Escuchó cada detalle, documentó todo con respeto y publicó la historia. Lo que ocurrió después fue mucho más grande de lo que imaginé. La publicación del reportaje generó conmoción. En pocos días comenzaron a llegar mensajes de todo el país, de otras exreligiosas, de mujeres que también habían sido silenciadas por años, de hijos perdidos en adopciones forzadas, de personas que sospechaban haber nacido en conventos. La mujer que había estado encadenada bajo el altar por más de 2 décadas ahora tenía un rostro público. Su nombre, hasta entonces olvidado, volvió a ser pronunciado. Se llamaba Beatriz, y su historia no era única. En los días siguientes recibimos llamadas anónimas, cartas sin remitente, confesiones de antiguas hermanas que temían hablar en su momento, y que ahora, al conocer lo sucedido, sentían la urgencia de romper el silencio. Entre toda esa marea de voces surgió una pista inesperada. Un hombre que vivía en Francia aseguraba haber sido adoptado en condiciones sospechosas. Según sus documentos, había nacido en Sicilia justo en el año en que Beatriz fue encerrada. Su madre adoptiva, antes de morir, le había dicho que venía de un convento, que su nacimiento había sido ocultado y que debía buscar respuestas cuando fuera mayor. Le enviamos una fotografía de Beatriz cuando era joven, una que yo había encontrado escondida en el fondo de una caja en el convento. Su respuesta fue inmediata. Reconocía los ojos, la expresión, incluso la forma del mentón. Quería venir a conocerla. Organizamos el encuentro con cautela. A Beatriz le costaba creer que fuera posible. Pero cuando finalmente lo vio bajando del tren en la estación, supo de inmediato que era él. El reencuentro fue silencioso, pero lleno de significado. Beatriz, después de tantos años bajo tierra, de tanto olvido, pudo ver a su hijo frente a ella. Él tenía la edad que correspondía, los mismos ojos que ella y una serenidad madura que contrastaba con el vacío que habían vivido por separado. Se sentaron en un banco del andén, sin prisas, mientras el mundo a su alrededor continuaba con su rutina. No se necesitaban palabras. La conexión era profunda, inmediata, como si el vínculo roto por la fuerza siglos atrás se restableciera en ese instante. A partir de ese día, Mateo, el hijo perdido, comenzó a visitarla con frecuencia. Traía consigo fotografías de su infancia, de sus padres adoptivos, de sus hijos. Beatriz, por su parte, comenzó a hablar con mayor soltura. Contaba detalles del convento, de su juventud, de cómo fue separada de su bebé al nacer, de los gritos que nunca nadie escuchó. Esos relatos no solo la sanaban a ella, también me sanaban a mí. Era como si, a través de su liberación, yo también expiara mis culpas, mis silencios, mi historia. Mateo llevó a Beatriz a conocer su hogar, le mostró su vida actual, le preparó un espacio propio en su casa de campo. Ella, aunque físicamente frágil, recobró brillo en la mirada, se convirtió en abuela de nietos que no conocía, en madre de un hijo que creía muerto, en símbolo de una lucha que apenas comenzaba. Su historia ya no era una herida secreta, era un faro para otras, y cada día más personas comenzaban a hablar, a compartir lo que por años fue imposible de decir. La historia de Beatriz
siguió creciendo como un río que desborda sus márgenes. Varios conventos comenzaron a ser investigados. Algunas órdenes religiosas negaban todo, otras se mantenían en silencio. Pero no pudieron detener lo que ya se había sembrado. Aparecieron nuevos casos, nuevas mujeres con experiencias similares. Las cadenas invisibles que mantenían ocultas tantas vidas comenzó a oxidarse. El convento de Santa Resurrección fue clausurado por las autoridades civiles tras hallazgos perturbadores en el subsuelo. Durante la inspección encontraron restos óseos, documentos destruidos parcialmente, habitaciones tapiadas. La capilla, otrora símbolo de recogimiento, se convirtió en escena de horror para quienes no conocían su historia oculta. Las autoridades eclesiásticas intentaron desacreditar la investigación, pero la presión pública fue demasiada. Beatriz nunca regresó a aquel lugar. Ni siquiera quiso ver fotografías. Para ella, el pasado ya no tenía valor como cárcel, sino como memoria. Mientras tanto, decidí dedicar mi vida a acompañar a otras mujeres que también necesitaban ser escuchadas. Convertí mi hogar en un refugio para exmonjas, para madres que habían sido obligadas a renunciar a sus hijos, para jóvenes que escapaban de entornos religiosos opresivos. En ese pequeño espacio se tejieron historias de sanación, risas compartidas entre lágrimas, miradas que comprendían sin juzgar. Y en medio de todas ellas, Beatriz era un faro. Su silencio antiguo se había transformado en semilla. Cada palabra suya era una flor que brotaba entre ruinas. Beatriz vivió 7 años más desde el día de su liberación. Fueron años intensos, aunque sencillos. Nunca quiso lujos ni homenajes. Prefería sentarse bajo la sombra de un árbol, tomar té con galletas simples y hablar de lo cotidiano. A veces dibujaba en cuadernos viejos, otras escribía pequeñas frases que dejaba escondidas por la casa. Cuando murió, lo hizo en paz, en su cama, rodeada por Mateo, sus nietos y algunas de las mujeres que habíamos acompañado juntas. Su despedida fue serena, casi luminosa. La enterramos en un pequeño cementerio rural, lejos de conventos, lejos de cruces impuestas, lejos del mármol que no escucha. Sobre su tumba colocamos flores silvestres y una placa sencilla. Beatriz, libre hasta el final. Aquel día sentí que una etapa dentro de mí también cerraba. No como un punto final, sino como un renacer. Ya no era la joven asustada que bajaba escaleras escondidas en la noche. Era una mujer transformada por la verdad. En el funeral, muchas de las mujeres que habían vivido en el refugio tomaron palabra. Cada una narró cómo Beatriz había inspirado su camino. Algunas dijeron que gracias a ella habían encontrado el valor para buscar a sus hijos. Otras que habían roto con estructuras que las destruían lentamente. Y todas coincidían en algo: aquella mujer pequeña, de voz suave, había cambiado sus vidas con su sola presencia. Beatriz no fue mártir, ni santa, ni símbolo religioso. Fue humana, y en esa humanidad encontró la redención que otros le negaron por décadas. Tras la partida de Beatriz, decidí preservar su legado con actos concretos. Organicé jornadas de escucha para mujeres de distintas edades y contextos, en donde pudieran compartir sus vivencias sin temor al juicio. Reuniones nacieron relatos que se parecían demasiado al de Beatriz. Algunas habían sido obligadas a ingresar a conventos siendo adolescentes, otras entregaron a sus hijos bajo presiones disfrazadas de obediencia religiosa, algunas ni siquiera sabían cómo se llamaban sus bebés. En cada historia escuchada, reconocía ecos del sótano, del altar, de las cadenas. Comprendí que lo que nos habían hecho no era individual, era estructural. Durante años, la obediencia y el silencio habían sido herramientas de control disfrazadas de virtud. Comencé a escribir, primero como desahogo, luego como registro. Cada página era una forma de resistencia. Decidí reunir todo en un libro, no para obtener fama, sino para asegurarme de que la historia no muriera conmigo. Lo titulé Bajo el altar y lo publiqué con una editorial pequeña pero valiente. La recepción fue mayor de lo que imaginé.
Comenzaron a llamarme de universidades, colectivos feministas, centros culturales. No buscaban a una exmonja arrepentida, buscaban comprender. Y yo, por primera vez, sentí que tenía un propósito más allá del hábito. El dolor transformado en memoria era un acto político, una forma de sanar no solo a mí misma, sino a muchas. Y aunque mi cuerpo envejecía, mi voz adquiría más firmeza. Había descubierto que cuando una mujer habla después de haber callado toda una vida, el mundo se tambalea. Con los años, comencé a recibir invitaciones para compartir mi testimonio en distintos espacios. A veces eran escuelas, otras centros comunitarios, incluso congresos donde se discutían los derechos humanos y la violencia. Institucional. Nunca me gustó hablar en público, pero comprendí que mi voz era una herramienta. Cada vez que contaba lo que había vivido, notaba cómo los rostros en el público cambiaban. Algunas personas lloraban, otras bajaban la mirada, otras se acercaban al final en silencio, solo para darme la mano. Había también quienes no podían soportar escuchar, quienes se levantaban y se iban. Entendí que no todos están listos para enfrentar la verdad, y eso también está bien. Pero yo seguiría contándolo una y otra vez, por quienes no tuvieron esa oportunidad. En uno de esos eventos conocí a una joven que se me acercó al final, temblando. Llevaba una carta en el bolsillo, me la entregó sin decir palabra. Relataba cómo su abuela había vivido una historia casi idéntica a la de Beatriz, pero nunca tuvo quien la escuchara. La carta cerraba con una frase: «Gracias por ser la voz de mi abuela». Guardé esa nota como un tesoro. Fue entonces cuando comprendí que ya no estaba sola en esto, que éramos muchas, y que juntas estábamos construyendo una red de memorias que ningún muro, por más alto que fuera, podría encerrar de nuevo. Algunas de las mujeres que pasaron por el refugio se convirtieron en activistas. Otras eligieron el anonimato, todas, sin excepción, sanaron algo. Y yo aprendí con cada una de ellas que la sanación no es una línea recta. Hay días en los que todo parece superado y otros en los que basta una oración, una melodía o una vela encendida para que el pasado vuelva con fuerza. Yo misma tuve noches en las que despertaba empapada en sudor, creyendo escuchar nuevamente los lamentos desde el suelo. Otras veces soñaba con Beatriz caminando libre entre las flores, con una sonrisa que jamás le vi en vida. Durante un tiempo me culpé por no haberla salvado antes. Pensaba en los años que perdió, en las arrugas que no debería haber tenido, en los abrazos que no pudo dar. Pero aprendí a perdonarme. No tenía poder entonces, solo tenía preguntas. Hoy sé que muchas veces hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos y que culparse por no haber tenido lo que aún no se comprendía es inútil. Elegí vivir los años que me quedan con propósito. No para vengarme, no para castigar, sino para impedir que se repita. No siempre es fácil. Hay quienes me señalan, quienes me miran con desprecio por haber expuesto secretos que, según ellos, deberían haber muerto conmigo. Pero cada vez que recibo una carta, un mensaje o una cita de alguien que me dice: «Yo también pasé por eso», entiendo que valió la pena. La verdad, aunque duela, es semilla, y yo elegí sembrarla. Con el tiempo, mi casa dejó de ser solo un refugio. Se transformó en un espacio de encuentro, un rincón donde cada objeto contaba una historia. Había mantas tejidas por mujeres que un día fueron castigadas por bordar sin permiso, dibujos hechos por niñas que lograron escapar a tiempo, cartas manuscritas con tinta temblorosa y relatos arrancados del silencio. En las paredes colgué fotografías antiguas del convento, no para alimentar la nostalgia, sino para recordarme que sobrevivimos. Cada vez que entraba alguien nuevo, le mostraba primero el jardín. Allí, entre macetas, sembré las flores favoritas de Beatriz. Las regaba cada mañana con cuidado, como si cada pétalo llevara un nombre, una memoria, una lágrima antigua que ya no dolía igual. Nunca imaginé que, siendo ya anciana, encontraría en la tierra tanto consuelo. Plantar se volvió mi forma de rezar. Cada semilla hundida era una promesa de que algo iba a florecer.
Y así ocurrió. Algunas de las jóvenes que pasaron por mi casa decidieron quedarse. Comenzaron a ayudar, a organizar talleres, a crear redes con otras organizaciones. El círculo creció, y lo que empezó como un acto solitario de resistencia se convirtió en un movimiento de mujeres que ya no tenían miedo. A veces por las tardes me sentaba bajo el limonero con una taza de té, escuchando las risas que salían desde la cocina, y pensaba en lo irónico que era. Hacía años viví en un convento donde el silencio era norma, y ahora vivía en un hogar donde la alegría se sentía sagrada. Nunca volví a usar el hábito, no por odio ni por rencor, sino porque comprendí que mi vocación no dependía de una prenda. Mi fe no murió, pero cambió. Ya no era la fe temerosa que temblaba ante la culpa, sino una fe construida sobre la compasión, la escucha, la justicia. Entendí que Dios no habitaba en paredes frías ni en mandatos inquebrantables, sino en los gestos pequeños, en las manos que se tienden, en los ojos que se atreven a mirar sin juzgar. Con los años, algunas congregaciones intentaron comunicarse conmigo, algunas para pedir perdón, otras para ofrecer silencio a cambio de olvido. Nunca acepté condiciones. No quería venganza, pero tampoco encubrimiento. No era yo quien debía callar, sino ellos quienes debían hablar. Algunas de las mujeres que estuvieron en el convento conmigo aparecieron con el tiempo, una de ellas ya muy anciana. Me reconoció en una entrevista. Había sobrevivido, pero eligió olvidar. Me dijo que no podía soportar. La abracé. No todas sanamos igual. Algunas lo hacen enfrentando el pasado, otras guardándolo en una caja. Ambas formas son válidas. En esos reencuentros descubrí que lo que más duele no es solo lo que vivimos, sino lo que nos robaron. El derecho a elegir, a amar, a decir no. El silencio fue impuesto como castigo y el miedo lo perpetuó. Pero yo, a mis 78 años, ya no tengo miedo. Si hay algo que me queda claro es que la algo envejece. A veces me despierto antes del amanecer, con la sensación de que estoy de nuevo en aquella celda de piedra, con los pies fríos y el corazón apretado. Tardo unos segundos en recordar que ya no estoy allí, que no hay cadenas, que la oscuridad de ahora es solo la de una casa en calma. Me levanto, preparo café y observo el jardín por la ventana. Es mi ritual de vida. Y cada mañana, al mirar el primer rayo de sol filtrarse entre las hojas, siento que Beatriz sigue aquí, no como un fantasma, sino como un susurro que me recuerda que nada fue en vano. Guardé algunos objetos de aquellos años. La llave oxidada que abría la loza secreta. El crucifijo roto que apareció sobre mi cama cuando supieron que yo sabía. Un trozo del hábito desgastado que llevaba Beatriz cuando la liberé. Están todos en una caja de madera envueltos en tela, junto a una carta que escribí para mí misma la noche que escapamos. Lo leo de vez en cuando. Es un recordatorio de quién fui, de todo lo que crucé para llegar aquí. En esa carta no hay valentía grandilocuente, solo miedo, temblores y la certeza de que no podía seguir callando. A veces me pregunto qué habría sido de mí si hubiese obedecido, si hubiera ignorado los susurros, si hubiese dejado que ella muriera allí abajo. Pero no lo hice, y esa decisión, aunque me cambió para siempre, no. Cada una de nosotras tiene un sótano en su historia. La diferencia está en si nos atrevemos o no a abrir la puerta. Desde que conté mi historia, muchas personas me preguntan si creo en Dios. La pregunta suele venir cargada de expectativas. Unos esperan que diga que lo perdí todo, otros que mi fe se fortaleció. La verdad es que mi fe cambió de forma como cambian los ríos después de una tormenta. Ya no se basa en rituales repetidos ni en estructuras de piedra. Es una fe íntima tejida en la compasión, en el acto de escuchar, en la decisión de no callar. No necesito templos para encontrar lo sagrado. Lo sagrado está en una mujer que se atreve a contar su verdad, en una madre que abraza al hijo que le arrebataron, en una joven que decide romper una cadena invisible. Durante mucho tiempo temí que al cuestionar el sistema religioso estaba traicionando mi vocación.
pero comprendí que lo que traiciona lo divino no es la duda, sino la indiferencia. Lo que ofende a Dios no es preguntar si mira hacia otro lado cuando hay dolor. Por eso, el día que volví al convento ya convertido en sitio de memoria, lo hice sin miedo. Caminé por los pasillos ahora vacíos, observé los muros que una vez susurraron secretos, toqué con mis dedos las piedras frías donde se escribieron silencios. Dejé una flor blanca sobre el altar, no como símbolo de perdón, sino como ofrenda de verdad. No lloré, no recé. Solo cerré los ojos y sentí que, en ese instante, Beatriz y Clara estaban conmigo. No como fantasmas del pasado, sino como testigos de que nuestra historia, por fin, tenía voz. El convento ya no tenía poder sobre mí. Sus muros, que durante años se habían erguido como centinelas del silencio, ahora eran solo piedra antigua. Me alejé de aquel lugar sin volver la vista atrás, sabiendo que había cerrado una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. Regresé a casa con el alma ligera. Ese día al llegar encontré en mi buzón una carta sin remitente. Dentro, una nota escrita con caligrafía temblorosa agradecía el valor de haber contado lo que tantas otras aún callaban. Había también una fotografía antigua de un grupo de novicias. En una de las esquinas reconocí el rostro joven de Beatriz. Fue como un regalo tardío, una señal de que su existencia no quedaría atrapada en la oscuridad. Coloqué esa imagen en una repisa de la sala, junto a otras memorias importantes, y encendí una vela en su honor. Cada objeto en mi casa tenía un relato, cada rincón guardaba una historia de resistencia. Las mujeres que vivían conmigo solían recorrer esos espacios en silencio, tocando con cuidado los símbolos que representaban, lo que habían sobrevivido. Para muchas, ese lugar era el primer hogar verdadero que conocían. Yo me sentía una guardiana de memorias, una jardinera de verdades. A veces, en la tranquilidad de la noche, me sentaba a escribir, no por necesidad de publicar, sino para no olvidar. Las palabras eran mi forma de mantener vivas a las que ya no estaban, porque mientras alguien recuerde, lo vivido sigue teniendo sentido. Y yo no estaba dispuesta a permitir que el olvido borrara nuestras cicatrices. El paso del tiempo no detuvo el movimiento que habíamos comenzado. El pequeño refugio que en sus inicios albergaba a unas pocas mujeres creció. Se sumaron profesionales, voluntarias, personas que donaban tiempo, alimentos, libros, acompañamiento emocional. Ya no era solo una casa, era un espacio vivo de transformación. Algunas de las mujeres que llegaron al refugio habían pasado por instituciones religiosas, otras por centros correccionales o casas familiares, donde el castigo era rutina. Todas traían consigo una historia única, pero con algo en común, la necesidad de ser vistas. Allí encontraron no solo techo y comida, sino escucha y dignidad. A muchas las acompañamos en procesos legales, en búsquedas de hijos entregados sin su consentimiento, en la reconstrucción de sus proyectos de vida. Y mientras ellas sanaban, yo también lo hacía. Cada pequeña victoria, una mujer que recuperaba su autoestima, otra que lograba terminar sus estudios, una más que encontraba a un hijo perdido, era una semilla plantada en tierra fértil. Durante las tardes, a veces nos sentábamos juntas a coser, a cocinar o a pintar. Eran actividades simples, pero profundamente reparadoras. El silencio que antes nos oprimía ahora se convertía en pausa, en contemplación, en espacio seguro. Me emocionaba ver cómo algo tan oscuro como el encierro de Beatriz había germinado en tanto amor colectivo, habíamos transformado el dolor en comunidad, y eso para mí era el mayor milagro que había presenciado. Con el correr de los años comencé a delegar responsabilidades. Ya no tenía la misma energía de antes, pero sí la claridad de que el proyecto seguiría sin mí. Las mujeres que alguna vez llegaron quebradas ahora eran líderes, mediadoras, acompañantes de otras. Yo observaba con orgullo desde mi rincón del jardín, donde pasaba gran parte del día escribiendo o simplemente escuchando la vida florecer. El pasado
Aún me visitaba, claro, en recuerdos inesperados, en olores que me transportaban al convento, en canciones que resonaban como letanías. Pero ya no dolía como antes. Era una parte más de mi historia, no su dueña. La culpa se había ido diluyendo con cada abrazo, con cada carta recibida, con cada mujer que me decía: gracias por no callar. Muchas veces pensé en Beatriz durante esos días de calma. Me preguntaba qué habría sido de ella si nunca la hubieran encerrado. Quizás habría sido madre, enfermera, profesora. Pero en lugar de eso, fue prisionera, y aún así logró dejar una huella imborrable. Ella me enseñó que incluso cuando nos quieren borrar, seguimos existiendo mientras alguien recuerde. Por eso, el día que una joven del refugio me preguntó si podía tatuarse su nombre, no dudé en decirle que sí. Era su forma de llevarla consigo, de decirle al mundo que Beatriz no era solo una víctima del silencio, sino una voz que se multiplicaba en cada una de nosotras. A medida que mis pasos se hacían más lentos, comencé a poner en orden mis papeles. Organicé mis cuadernos, clasifiqué documentos, grabé testimonios que nunca me animé a publicar. No por miedo, sino porque sabía que el momento justo llegaría. Me sentía en paz. Ya no tenía cuentas pendientes. Había hecho lo que pude, y aunque no todo salió perfecto, la intención fue siempre dar luz a lo que se ocultaba. Una tarde, mientras revisaba una caja antigua, encontré la pequeña llave que abrió por primera vez el sótano del convento. Estaba oxidada, casi deshecha, pero la reconocí al instante. La sostuve en mis manos durante largo rato. Era un símbolo, no de castigo, sino de posibilidad. Pensé en dejarla en la sala de memoria del convento, pero luego decidí guardarla en una urna pequeña, junto a una nota que decía: esta llave abrió algo más que una puerta. Quizás algún día alguien la encuentre y entienda su valor. También encontré la carta que escribí la noche que liberé a Beatriz. La leí en voz alta, para mí misma, como un acto íntimo de reconciliación. Al terminar lloré en silencio. No por tristeza, sino por gratitud. Había sobrevivido, había amado, había luchado y sobre todo había elegido no callar. En ese acto simple, en esa lección personal, se había abierto una grieta en el muro del silencio que tantos otros habían levantado. Y por esa grieta entró la vida. Una mañana me desperté con el corazón apacible. Sabía de alguna manera que me acercaba al final de mi camino. No con angustia, sino con aceptación. Observé por la ventana cómo los primeros rayos del sol acariciaban las hojas del limonero. El canto de los pájaros, el aroma del café recién hecho, las risas de las jóvenes en la cocina, todo era armonía. Me vestí con calma, tomé uno de mis cuadernos y salí al jardín. Allí escribí mis últimas reflexiones, no sobre mí, sino sobre el poder de la memoria, sobre cómo la historia de una sola mujer puede cambiar muchas otras, sobre cómo cada acto de valentía, por pequeño que parezca, deja huella. Recordé a Clara, la hermana que me dejó la llave. Nunca supe qué fue de ella, si logró escapar o si también fue silenciada. Tan simple como dejarme un objeto en la celda, fue el inicio de todo. Le dediqué unas líneas, agradeciéndole por haber creído en mí cuando yo aún no lo hacía. Cerré el cuaderno, lo envolví en tela y lo dejé sobre la mesa del comedor, junto con una nota para las mujeres del refugio. Les pedía que siguieran adelante, que siguieran construyendo un mundo donde ninguna tuviera que esconderse por ser quien es. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, sin sobresaltos, como si el alma supiera que ya no quedaba nada pendiente. Desperté al día siguiente con la luz del amanecer filtrándose por la ventana. Sentí el cuerpo cansado, pero sereno. Escuchaba las voces lejanas de quienes vivían conmigo, el murmullo de la vida cotidiana. Me levanté, bebí una infusión caliente, acaricié con los dedos las flores del jardín. Todo parecía en orden. Me senté bajo el árbol donde tantas veces había escrito y cerré los ojos. Respiré profundo, recordando cada rostro que había conocido, cada historia que había escuchado, cada silencio que se convirtió en palabra. No tenía miedo,
Lo que vendría después no me inquietaba, porque lo esencial ya estaba hecho. En ese instante sentí que Beatriz, Clara y tantas otras estaban conmigo, no como fantasmas, sino como presencias luminosas, como parte de un legado que ya no necesitaba mi cuerpo para continuar. Entendí que la historia que comencé no me pertenecía, era de todas, y continuaría mucho después de que yo partiera. Las voces que habían sido apagadas ya no callarían más. El fuego estaba encendido, y su calor seguiría ardiendo en cada mujer que se atreviera a contar. No sé cuánto tiempo pasó desde ese último amanecer hasta que mi cuerpo decidió descansar, pero lo supe cuando abrí los ojos por última vez y todo parecía brillar con una luz distinta, más suave, más cálida. Me vi rodeada de lo que más amaba, mi jardín, mis cuadernos, las risas lejanas que aún resonaban como eco dulce en el alma. No sentí angustia ni vacío, solo una profunda gratitud. Agradecí haber escuchado ese susurro bajo el altar cuando aún era joven, haber descendido las escaleras del miedo y enfrentado lo que tantos prefirieron ignorar. Agradecí haber tenido el valor de romper cadenas, tanto físicas como invisibles. Mi vida no fue fácil. Estuvo marcada por la duda, por el dolor, por la pérdida, pero también por la ternura, por la entrega, por la lucha compartida. Nunca quise ser heroína ni mártir. Solo quise que lo que viví no fuera en vano. En el fondo, cada mujer que pasó por mi vida me enseñó algo. Cada una dejó una huella, y a todas les dejé parte de mí. Si alguien encuentra estas palabras, que sepa que no son un testamento ni una confesión, son un canto, un susurro que ahora recorre otros pasillos, otras memorias, y que como la flor que crece entre las piedras, seguirá floreciendo mientras alguien tenga el valor de recordar. Después de mi partida, las mujeres del refugio cuidaron cada rincón como si aún respirara entre ellas. Mis cuadernos fueron recopilados, digitalizados y compartidos en espacios educativos. Algunas de las jóvenes viajaron por el país contando lo que habíamos vivido juntas, lo que habíamos construido desde la herida. El jardín siguió siendo un lugar de encuentro. Allí se celebraban pequeños rituales de bienvenida, círculos de palabra, talleres de escritura, sembradíos de flores en honor a las que ya no estaban. En la sala principal colocaron una imagen mía, no como símbolo de autoridad, sino como guardiana de la memoria. Al lado una inscripción: aquí floreció la verdad. Años después, una de las mujeres que vivió en el refugio decidió fundar un nuevo centro en otra ciudad. Siguiendo la misma filosofía: escucha, dignidad, libertad. Lo oye, Elena. Al principio dudó del nombre, pero luego comprendió que no se trataba de mí, sino de lo que habíamos logrado juntas. Porque Elena no era solo una mujer. Era una historia, un testimonio, una grieta abierta en el muro del silencio. Y en cada lugar donde alguien se atreve a decir, esto me pasó, la historia vuelve a renacer. Beatriz, Clara, todas seguimos caminando, no entre sombras. El convento de Santa Resurrección, con el tiempo, fue convertido en un espacio de justicia restaurativa. No solo se mantuvo como sitio de memoria, sino que se abrieron archivos antes ocultos, se reconocieron oficialmente los abusos y se brindaron reparaciones simbólicas a las víctimas. No fue suficiente, pero fue un comienzo. Cada año, el 1-2 de mayo, fecha en que Beatriz fue liberada, se conmemora allí el Día de la Escucha. Personas de todo el país se reúnen en silencio durante unos minutos frente al antiguo altar para luego compartir relatos, canciones, poemas. Nadie está obligado a hablar, pero quien lo hace sabe que será escuchado. Aquel lugar, antes tumba de secretos, se transformó en un santuario de voces. Una de las iniciativas más conmovedoras fue la creación de un jardín vertical con flores tejidas a mano por mujeres de distintas edades. Cada flor representa una historia silenciada, y entre ellas una pequeña llave cuelga, símbolo de apertura, de liberación, la misma forma que tenía la que me entregaron en silencio aquella noche lejana. En uno de los pasillos laterales hay una frase grabada en piedra:
Si alguna vez te hacen creer que tu historia no importa, ven aquí y recuerda que el susurro más pequeño puede romper el muro más alto. Así seguimos, así vivimos, así resistimos. La semilla que un día germinó en el miedo floreció con fuerza en el amor. Y es que el amor no siempre se presenta en forma de caricias o palabras dulces. A veces el amor es decidir actuar cuando todo te empuja a callar. Es sostener una mano encadenada. Es abrir una puerta que todos quieren mantener cerrada. Yo no fui especial. No tenía dones ni fuerzas extraordinarias. Solo tuve la necesidad de no convertirme en piedra como las demás. Cada paso que di lo hice temblando, pero lo hice. Y hoy, desde donde esté, sé que ese temblor fue más poderoso que todo lo que intentó doblegarme. Si estas palabras llegan a alguien que aún vive con miedo, que aún siente que su verdad es demasiado dolorosa para ser contada, quiero que sepa esto: tu historia vale, tu voz vale, aunque tiemble, aunque llore, aunque se rompa en pedazos. Porque cuando la compartes no solo te liberas tú, también abres camino para otras. Y eso es, en sí mismo, un acto de amor, de resistencia, de fe. La verdadera fe no es obediencia ciega, es mirar de frente al dolor y decidir transformarlo. Y eso, aunque no esté en ningún libro sagrado, es lo más sagrado que he conocido. Hoy, muchas décadas después de aquel primer susurro bajo el altar, puedo decir que la vida no me venció. Me desafió, me rompió, me arrojó a la oscuridad, pero también me ofreció la posibilidad de elegir. Elegí no callar, elegí acompañar, y en esa elección encontré sentido. Si pudiera hablar con la joven que fui, aquella que temblaba en su celda sin entender por qué nadie la defendía, le diría que aguante, que un día entenderá, que todo ese dolor servirá para algo más grande. Porque no hay historia pequeña, no hay verdad que no merezca ser contada, y aunque muchos quieran borrar lo vivido, mientras quede una sola persona que recuerde, nada se pierde. Si tú que lees esto estás guardando un secreto, un trauma, una historia que nadie quiere oír, busca una voz amiga, una puerta abierta, una mano extendida. Y si no la encuentras, conviértete tú en esa voz, esa puerta, esa mano, porque alguien te necesita, porque alguien está esperando tu historia para poder contar la suya. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar no solo mi historia, sino la de tantas otras que no pudieron contar la suya. Gracias por no apartar la mirada, por no cerrar los oídos, por acompañarme hasta el final. Tal vez no me conozcas, tal vez nunca hayas pisado un convento, pero si este relato tocó tu alma, entonces ya somos parte del mismo círculo. Yo soy Elena, una mujer que fue monja, que vivió años de silencio, que se atrevió a bajar al sótano más oscuro, y que luego eligió contar. Esta no es solo la historia de un convento ni de una mujer encerrada. Es la historia de lo que ocurre cuando elegimos la verdad, cuando decidimos romper el silencio, cuando damos un paso, aunque tiemble la tierra, que Beatriz siga floreciendo en cada memoria, que Clara siga iluminando los caminos escondidos, y que tú, que hoy me acompañas, sigas contando historias. Porque mientras haya alguien que escuche, ninguna de nosotras estará realmente sola. Suscríbete al canal Abuela Cuenta, deja tu like y comparte este testimonio con quienes más lo necesiten. Porque recordar también es un acto de amor, y porque la verdad, cuando se cuenta, se convierte en libertad.